15 de mayo. Hoy celebramos a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y de Madrid, España. Le pusieron ese nombre en honor a San Isidro, un santo muy parecido y apreciado en España. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza, no porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos lo excusaron ante el patrón por ausentarse y abandonar el trabajo. Sin embargo, el señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que San Isidro llegaba una hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le ayudaba con sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los maometanos se apoderaron de Madrid y sus alrededores y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las personas. Pero sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré, y confío en Dios y ayudado por Dios, así fue. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia. Y esta, para las avecillas, tenía sus apartados. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las aves tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no a los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó y sobró para todos. Los domingos los distribuía también así. Un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando a los pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niño junto al profundo pozo de sacar agua, y un movimiento lo hizo caer. La canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al niño. Entonces se arrodillaron a rezar con fe, y las aguas de aquel albique fueron subiendo y apareció la canasta con el niño, y a este no le sucedió nada. Nunca se cansó este matrimonio de darle gracias a Dios por tal milagro. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero de una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, también lo acusaron de llegar tarde por ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de San Isidro produjo el doble, pues nuestro Señor le recompensaba su piedad y generosidad. En el año 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos
que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo. Murió santamente, a los 43 años de haber sido sepultado, y en 1163 sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. La gente lo considera como un gran milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimo enfermo y los médicos dijeron que si moría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a donde los habían llevado, cuando los trasladaron del cementerio, y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre y al llegar junto a él los restos del santo se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que lo declarara santo al humilde labrador, y por este y otros milagros el Papa lo canonizó en el año 1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Hoy pidamos a San Isidro el Labrador su gran ejemplo de generosidad y de humildad, pero sobre todo su gran devoción y piedad por ir a la Eucaristía. Que Dios nos dé fuerza para nunca dejar de ir a este encuentro con nuestro Señor, y pidamos que pronto pase esta pandemia para que podamos retomar las visitas a nuestro templo y escuchar misa presencial. Pidamos por aquellas personas también que no han podido ir a los templos por enfermedad. San Isidro Labrador, intercede por nosotros.